Para aquellos que no me conozcan, soy el Padre Jorge. Gracias por la invitación de estar con ustedes en este fin de semana. Yo pertenezco a una comunidad que se llama Compañeros de la Cruz. Es una comunidad canadiense y estoy radicando actualmente en Houston. Servimos en el Centro Carismático de Houston. Entonces, estoy bien contento de estar con ustedes. Y voy a hablar un poquito acerca de la apertura, del lema de este fin de semana, ¿verdad? Que es el aspirar a los dones superiores, ¿verdad? Eso viene de la palabra de Dios, de la primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 31, dice aspirar a los dones superiores, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa eso, porque aspirar puede sonar como que tener un deseo, buscar, ¿verdad? Pero si nos vamos al griego en el cual el Nuevo Testamento fue escrito, aspirar es selao, la palabra en griego, selao, y selao significa arder con celo. Significa un ardor interior, es un celo por buscar el bien. También significa el desear algo o alguien, perdón, y ocuparnos en eso. Entonces, fíjate, el aspirar a los dones significa tener un celo, tener un ardor por buscar las cosas buenas del Espíritu. Es tener ese deseo de encontrarnos, y dice ocuparnos, es decir, que tenemos que invertir tiempo en poder conocer y aprender de cómo los dones se manifiestan y cómo se usan para la obra de la evangelización. No es nada más decir, ¿sabes qué? Voy a estar ahí y a ver lo que pasa. Sí, Señor, ven Espíritu Santo. No, tengo que aprender, tengo que aplicarme. Y aparte de eso, el verbo, pero más bien el verbo aspirar que menciona San Pablo, también significa exponer, usar, ejercitar un poder. Fíjate cómo tiene dos diferentes significados. Por un lado dice, busca con un celo, con un ardor, pero por otro lado dice, hey, lo que tienes, ponlo a chambear, ponte a trabajar, ejercítalo. Ya hay un poder, ya hay una influencia que habita dentro de ti y tienes que ponerlo a trabajar. A veces, hermanos, queremos ver las obras del Espíritu, queremos ver grandes sanaciones, pero el poder que Dios nos ha dado para poder sanar a los enfermos no lo ponemos en práctica. A veces queremos profetizar y queremos ver revelaciones grandes del Señor, pero las inspiraciones que el Señor nos da, tenemos miedo y nos quedamos callados. Entonces no crecemos. Aspiramos, pero lo que tenemos no lo ejercitamos. Y San Pablo el día de hoy nos está exhortando a decir las dos cosas. Busca crecer y al mismo tiempo lo que tienes, aplícalo, vívelo. Ahora, fíjate, hay un documento en la iglesia que se llama Lumen Gentium, que es parte del documento del Concilio Vaticano II. En ese documento, en el número 12, dice lo siguiente: estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo. ¿Qué dice? Deben ser recibidos con gratitud y consuelo. No dice, pues a ver si los quieren recibir, ¿verdad? Si se les antoja recibirlos. Dice, deben, ¿verdad? La misma iglesia nos está diciendo los dones, desde los más simples hasta los extraordinarios, tienen que recibirse, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Dice con consuelo y con gratitud, porque son muy útiles a las necesidades de la iglesia. Fíjate cómo la iglesia nos está diciendo, junto con San Pablo, que tenemos que aspirar y que tenemos que recibir con consuelo y con gratitud los dones que Dios nos da. ¿Por qué les comento esto? Porque tristemente ahorita en las redes sociales hay un sinfín de información y nos encontramos tanto laicos como otros hermanos sacerdotes que debido a sus experiencias muy seguramente a veces dicen que el don de lenguas es del diablo, que mejor no hay que hablarlo, ¿verdad? Algunos hasta dicen a la renovación carismática no usen el don de lenguas, ¿verdad? Y la iglesia no dice eso. La iglesia dice que hay que recibirlos con gratitud, con consuelo. Dice la iglesia, dice, los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente. ¿Qué significa eso? Significa que los dones es una parte importante de lo que somos como iglesia, de la obra de evangelización. Pero la palabra temerariamente significa que no lo hagamos de una forma irracional, de una forma imprudente. Es decir, que no hacemos la búsqueda de los carismas el centro de nuestra vida espiritual. Es una parte importante y como carismáticos tenemos que vivirlo. Sin embargo, hay que balancear. Lo buscamos dentro de un orden,
dentro de la forma como la iglesia nos lo enseña, ¿verdad? Ahora, algo interesante es que si tú lees el mismo documento y lo lees en inglés dice algo diferente. Si lo lees, la traducción en inglés dice lo siguiente, dice: extraordinary gifts are not to be sought after. Lo cual significa, nada más para que vean, así que digan, ese vato sí sabe, ¿verdad? No. Ahí va. Fíjate, ¿qué es lo que dice? En inglés lo que dice es: los dones extraordinarios no se deben de buscar. Y ahí queda. Pero si tú te vas, por ejemplo, yo la verdad no sé en qué idioma se escribió el documento, pero generalmente cuando se escribe un documento a nivel concilio, o se escribió en latín o se escribió en italiano. Y si tú vas a esos idiomas, en esos idiomas sí viene como en el español. Fíjate cómo estamos confundidos en la iglesia. Por eso, híjole, la profecía, no, qué miedo, ¿verdad? Se puede crear un argüende, ¿verdad? O no sabes que al hablar en lenguas, no, porque es desconocido. ¿Qué tal que no sabes lo que estás hablando? No, la iglesia dice que se reciben con consuelo. Entonces vamos a aspirar, hermanos, y vamos a abrirnos, vamos a empezar a quitarnos del miedo a operar en los carismas del Espíritu Santo, porque como iglesia nos enseñan que lo recibimos con gratitud y con consuelo, ¿verdad? Se nos han dado, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, de que les hacen tanto bien a la iglesia. Y luego fíjate, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la apertura a los carismas. Fíjate, el enemigo está usando una estrategia y la está usando muy similar a lo que está haciendo en el mundo, lo está haciendo en la iglesia. Fíjate, el enemigo ya lleva tiempo trabajando, creando una confusión de identidad. Ya la gente no sabe si somos hombres o somos mujeres, ¿va? Estaba viendo, por ejemplo, un artículo hace ya tiempo, donde estaba una persona que se creía venado. Se fue al bosque y le dispararon, ¿verdad? Porque era tiempo de caza. Pero fíjate, nada más para que veas, ¿por qué te lo cuento? Porque fíjate, es algo chistoso. Cuando nos convertimos en algo que no somos, es algo gracioso. Fíjate cómo también el enemigo está trabajando en nosotros, que se nos está olvidando quiénes somos. Se nos está olvidando nuestra identidad, de lo que realmente somos, lo que Jesucristo nos hizo, lo que Jesucristo nos llamó. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros no conocemos nuestra identidad, perdemos poder. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la vez pasada también estaba viendo un video, híjole, cómo me reí. Era una familia que estaba tratando de echar afuera un ratón de la casa, y el gato tenía más miedo que todos, ¿verdad? El gato brincaba y se le hacía el gato, ¿verdad? Y todo el mundo brincando. Y yo decía, oye, ¿cómo puede ser posible que 2, 3 personas más un gato le estén corriendo un ratón? Habrás visto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Perdemos poder. Cuando no sabemos lo que somos, perdemos poder y hasta damos risa. Es algo chistoso. Ponte a pensar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una mujer se le olvida que es mujer? Cuando una mujer no reconoce y no abraza su identidad como mujer, entonces pierde el don y la gracia de poder formar una vida en su vientre. Pierde un poder maravilloso que Dios le dio de participar con su poder creador. ¿Qué pasa cuando un hombre se le olvida que es hombre? Cuando el hombre no quiere abrazar su identidad como hombre, entonces perdemos la gracia de participar con el poder creador de Dios. ¿Qué pasa? Perdemos poder. Y cuando a la iglesia se le olvida quién es, entonces la iglesia también pierde poder. Cuando se nos olvida que hemos sido llamados a proclamar las maravillas del Señor, no solamente en palabras, sino en obras poderosas, como dice San Pablo. Vine a predicar no con palabras persuasivas, sino con el Espíritu Santo y poder. Entonces, hermanos, perdemos poder como iglesia. Y el Señor nos está invitando como Renovación Carismática a recordar quiénes somos. Una iglesia de bautizados que vivimos la identidad como cristianos. Nos enseña, hermanos, fíjate lo que hay una exhortación apostólica que escribió Pablo VI, que se llama Evangelii Nuntiandi, y dice lo siguiente, en el número 14: evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. ¿Y por qué te comento esto? Porque la evangelización, hermanos,
o más bien los carismas, están siempre conectados a la obra de la evangelización. Cuando se desconectan los carismas de la evangelización, entonces hay problemas. Nos convertimos en carismaniáticos en lugar de carismáticos, porque siempre está conectado. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que somos. Fíjate, esa es nuestra vocación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una persona que sea llamada, por ejemplo, a la vida consagrada, a lo mejor como sacerdote, y se casa, híjole, qué argüende se va a armar. ¿Qué pasa cuando alguien que se quiere casar o que está llamado a ser casado, de repente se mete a la vida consagrada? Híjole, ¿por qué? Porque no se vive una plenitud, no vivimos a lo que estamos siendo llamados. ¿Por qué a veces como cristianos o como iglesia nos frustramos y nos enfocamos más en los problemas que lo que el Señor nos está invitando? Es porque se nos está olvidando nuestra identidad más profunda, la evangelización, nuestra vocación. Y San Pablo VI nos recuerda. Fíjate, también nos enseña en la palabra de Dios cómo lo hacía Jesucristo. Dice la palabra de Dios: lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. La evangelización y las manifestaciones de poder de los carismas siempre iban de la mano. La forma como Jesucristo lo enseñó a los discípulos era a través de las obras de poder. Se proclamaba la palabra junto, porque también estaba comunicando un mensaje. Acuérdate que la forma como Jesús enseñaba era una forma rabínica. ¿Qué es una forma rabínica? Es yo hago y tú aprendes, tú ves. Pero tal parece que nosotros nos olvidamos de esa metodología y ahora hasta nosotros creamos programas nuevos. Mira, este programita para evangelizar mucha gente. Mira, este otro programita, mira, para traer más gente. Y híjole, ocupamos lana para que se mueva la lana. Oye, mijito, el programa ya está escrito, la evangelización con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Es con el poder de los carismas, ¿verdad? Que la gente viendo los signos, las sanaciones, las liberaciones, que Jesucristo está vivo y que está en medio de nosotros, que el reino de Dios ha invadido la tierra, hermanos. Es lo que venimos a proclamar, al Cristo vivo que predicamos, con obras de poder. Así se hace la evangelización. Ahora fíjate, hay una carta que se escribió la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Juvenicit Ecclesia. Ando bien oxidado en el latín, pero ahí les va. En el número 1 dice lo siguiente, dice: la iglesia rejuvenece por el poder del evangelio y el Espíritu continuamente la renueva, edificándola y guiándola con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Fíjate, habla acerca de dos tipos de dones, jerárquicos y carismáticos. ¿A qué se refiere la dimensión jerárquica de la iglesia? Eso se refiere a la gracia que Dios te da a ti y a mí a través de los sacerdotes, de los sacramentos, ¿verdad? La gracia que recibimos en el bautizo, en la confirmación, en el sacramento de la reconciliación, en la Eucaristía. Y eso es parte importante, donde la iglesia se rejuvenece y es guiada y se renueva. Pero también dice que a través de los dones carismáticos, que son los carismas que Dios nos ha regalado. Por eso el demonio nos quiere meter miedo y nos quiere meter dudas en cuanto al uso de los carismas. Quiere que se nos olvide nuestra vocación, nuestra identidad. ¿Por qué? Porque fíjate, una persona que no está rejuvenecida significa que está viejita. Y una persona viejita, por ejemplo, ponla a correr. A una persona viejita ponla a cargar algo. Oye, yo tengo 41, ya me duele la rodilla. ¿Qué pasa? No podemos hacer la obra, no nos podemos mover con agilidad, no tenemos la fuerza para hacerlo. ¿Por qué la iglesia se está quedando dormida? Porque se nos está olvidando, hermanos, usar los dones carismáticos. Tenemos la parte izquierda, el pulmón izquierdo funcionando, trabajando, pero el pulmón izquierdo está cansado. Hermanos, como sacerdote les digo, nos cansamos y ocupamos a los laicos que se pongan las pilas, que dejen fluir el poder del Espíritu Santo y que empiecen a usar los carismas para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso tenemos que recibir los carismas, ¿verdad? Ahora fíjate, dice, la renueva, la edifica, es decir, la hace mejor, la construye, la fortalece, la hace madura.
Quiero que entiendas, hermano, que muchas veces como cristianos y inclusivamente como laicos, porque yo estuve sentado en tu lugar, nos quejamos de tantas cosas que pasan en la iglesia. Es que el padrecito fulano, es que aquí y es que acá. Nada, es tu culpa porque ocupas poner a usar los carismas. ¿Verdad? Toma tu responsabilidad. Ocupamos, hermanos, que como iglesia y como renovación carismática trabajemos juntos, nosotros guiándolos, apoyándolos, formándolos, enseñándolos, pero ustedes aplicando los carismas que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que Cristo está vivo, que Dios está en medio de nosotros, que Cristo resucitó. Ahora, fíjate, un poquito, vamos a hablar ahora acerca de la confianza que debemos de tener en el uso de los carismas. Fíjate, en Juan capítulo 6, verso 38 y 39 dice lo siguiente: yo he bajado, dice Jesús, del cielo para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado, y es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado. ¿Así vamos bien? Entonces Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que nadie se perdiera. ¿Vamos bien con eso? ¿Seguros? Eso guardas, ahí vamos. ¿Qué sigue? Colosenses 1 dice: Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible, es su Hijo primogénito. Vamos a poner las dos juntas, ¿va? Primero, entonces Jesús viene a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad es que nadie se pierda. Y como hijo, la forma como Él lo hace es a través de lo que habla, a través de lo que hace, muestra el corazón del Padre. Entonces, la forma como Él evita que la gente se pierda es mostrando el corazón del Padre, que es invisible para los hombres, y Él lo viene a hacer visible. El amor del Padre, la fidelidad del Padre, la ternura del Padre. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, Juan 10:37 dice: si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago. Fíjate, las obras del Padre, las obras de Jesús están comunicando algo. Los carismas, hermano, no nada más son los carismas, están comunicando algo acerca del Padre. Cuando Dios trae una revelación y se profetiza sobre una persona, ¿qué estás enseñando? Le estás diciendo a esa persona que el Padre lo conoce o la conoce, que el Padre le ama o le ama, que el Padre tiene en el corazón, en su corazón, un futuro de bendición, que el Padre está en control sobre todo lo que esa persona ha vivido y va a seguir viviendo. Las obras del Padre, los carismas, comunican el corazón amoroso del Padre, el rakamim de Dios, ese deseo de Dios de ir a ayudar a la persona que se encuentra sufriendo, que se encuentra en problemas, que es la sanación. La sanación es el corazón del Padre que viene a rescatar, a tocar el cuerpo o el alma de una persona que está sufriendo y que está necesitada, a uno de sus hijos. Fíjate, por eso dice Jesús: si no me creen a mí, crean las obras, crean en el corazón del Padre. Por eso la importancia de hacer las obras comunican. Los carismas no nada más se trata de hacer carismas, es parte del evangelio, es parte del mensaje, es parte de mostrar el corazón del Padre que no toda la gente puede ver, pero que tú y yo sí conocemos, y que tú y yo estamos llamados a compartir y a revelar. Dice después en Gálatas 4, 6, 7: Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Tú ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también su heredero. ¿Qué significa eso? Bueno, si Jesús como hijo estaba llamado a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que nadie se perdiera, y estaba llamado a hacerlo a través de mostrando el corazón del Padre con las obras y con las palabras que hacía, porque Él es hijo. Entonces, si tú tienes el Espíritu y tú eres hijo, ¿a qué estás llamado? A hacer exactamente lo mismo, a buscar que nadie se pierda, pero hacerlo manifestando el corazón del Padre que no todo el mundo puede ver, pero que tú sí conoces, haciéndolo con obras que revelen la bondad del Padre, el corazón del Padre, el amor del Padre. Y no solamente eso, sino confiando
que tuya es la herencia. Mira, yo no sé, pero cuando una persona se muere, no se queda sin nada, perdón, se queda sin nada, todo lo da. Es algo interesante que el Señor usa en el Evangelio la palabra, perdón, que Pablo usa en la palabra, la palabra de Dios, usa la palabra herencia. ¿Qué significa? Que se te da todo. Quiero que entiendas algo. Cuando fuiste bautizado, no se te dio nada más un poquito del Espíritu, se te dio todo. ¿Ah? ¿Y qué significa eso? Que se puede manifestar cualquier fruto del Espíritu poderoso dentro de ti. Quiero que entiendas el poder que tienes. Y es aquí donde te quiero invitar a que empieces una transformación de la mente. A veces nos creemos tan poca cosa. A veces no confiamos. Fíjate, cuando yo estaba orando, yo soy medio obsesivo, soy medio perfeccionista. Tú no tienes idea cuánto leí yo para hacer todos estos temas que me tocaron, ¿no? Ayer que estaba orando en la mañana con la comunidad, el Señor me habló y me dijo: Jorge, yo no quiero que pongas eso. Dije: Señor, no me hagas esto, por favor. Tanto que me cansé, ni dormí, Señor, por estar leyendo. Pero me dijo lo siguiente: quiero que les digas que es tiempo de dejar de pedir y es tiempo de empezar a vivir. Tenemos que empezar a vivir lo que ya recibimos, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Cuántos Pentecostés no hemos vivido? Ya dijimos mucho: ven Espíritu Santo, y es bueno que lo digamos, ¿verdad? Pero una vez que lo decimos, hay que creer que lo hemos recibido, que lo tenemos, que lo poseemos, y hay que manifestarlo al mundo. Es momento de que la renovación carismática regrese a su identidad original, que es que manifestar que Jesucristo está vivo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo activo, moviéndose y manifestando las obras del Padre. A eso nos ha llamado el Señor. Ahora fíjate, ¿qué pasa? ¿Qué andamos? ¿Qué anda? ¿Qué hace el chiste? Cuéntemelo, cuéntemelo. ¿Ah? Fíjense, hermanos, a veces nos comportamos como el hermano del hijo pródigo. ¿Ah? ¿Por qué te cuento esto? Porque fíjate, el hermano del hijo pródigo jamás salió de la casa, pero de repente escucha que hay un pachangón, hay una fiesta en la casa del padre. Y cuando se da cuenta que esa fiesta la están haciendo por el hermano, ¿qué pasa? Dice, él no se animaba ni siquiera a entrar a la casa. El padre tuvo que ir con él y el hijo le reclama. Le dice: Padre, yo he estado contigo en todo momento y jamás te he desobedecido. Y jamás me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos, hacer una fiesta. Y el padre le dice: hijo, si todo lo que yo tengo es tuyo. En pocas palabras, no lo agarraste porque no quisiste, menso, ¿verdad? Porque era nuestro. Y a veces, ¿qué pasa? Seguimos pidiendo: ven Espíritu Santo. Y seguimos clamando: ven Espíritu Santo. Y seguimos levantando nuestras manos: ven Espíritu Santo. Y seguimos haciendo conferencias acerca de los carismas y de los dones y de ven Espíritu Santo, sí, danos más unción. ¿Y qué pasa, hermanos? Permanecemos en la casa del Padre y la herencia es nuestra y tenemos la riqueza y el poder para sanar a los enfermos está viviendo dentro de ti, y el poder para echar fuera demonios está viviendo dentro de ti, y el poder, hermanos, para profetizar, la intimidad con el Padre para poder hablar en su nombre está dentro de ti. Y es momento, hermano, que despiertes. Es momento que te des cuenta que vives en la casa del Padre y que eres rico porque eres heredero de las promesas de Dios. Es momento que empezamos a vivir. Fíjate, hermanos, humanamente tenemos limitaciones y vemos limitaciones, como por ejemplo lo vimos el día de hoy en el Evangelio. Ven de repente tanta gente y vemos tan poquita comida. Padre, que ahora sí le entramos, ¿verdad? Digo, yo me inventé el pastel, estaba bien bueno. Pero fíjate, dice: Señor, fíjate, ni teniendo 200 denarios vamos a alcanzar a darle de comer a toda esta gente. Ellos ven una limitación para la obra que estaba sucediendo. Pero dice la palabra de Dios que al recoger lo que sobró, todavía alcanzaron a tener 12 canastos, ¿verdad? ¿Qué significa? En el reino de Dios no hay limitaciones. En el reino de Dios no hay eso. Nosotros nos ponemos las limitaciones. ¿Por qué? Porque seguimos pensando de una forma humana. Y hermanos, hemos sido elevados a un nivel sobrenatural. ¿Por qué? Porque nacimos del agua y del Espíritu. Lo estábamos cantando, ¿verdad? O es solo una canción,
¿O es solo nada más para animarnos? No, hemos renacido del agua y del Espíritu. ¿Qué significa? Que hemos nacido de lo alto, que estamos sentados en lugares celestiales, como dice la palabra. Entonces ya no tenemos la misma realidad, vivimos una realidad diferente, donde las limitaciones que humanamente generalmente nos detenían, ahora nos limitan. La obra de la evangelización, hermanos, la obra del reino no está limitada. Hermanos, no quiero que volvamos a entrar o que entremos en una etapa de desánimo. Hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo y podemos tomar a Houston, espérense, estoy emocionado, pero podemos tomar, hermanos, todo Estados Unidos para Cristo. Podemos tomar todo Estados Unidos para Cristo, ¿verdad? La iglesia no es una iglesia derrotada, porque la iglesia tiene poder, hermanos. Es momento, como Renovación Carismática, gritemos todos juntos: Jesucristo es Señor, y que lo demostremos con obras de poder. Hermanos, fíjate, estamos viviendo en esos tiempos donde el Señor nos dice: sabes que no hay limitaciones. Y para esto, no solamente en la obra de la evangelización, sino para que veas, por ejemplo, los ojos de los ciegos se pueden abrir. En el mundo humano, en el mundo natural, podemos ver limitaciones. Podemos ver que los doctores dicen: eso no es posible. Pero el evangelio nos dice que vivimos una realidad diferente, una realidad sobrenatural. Entonces, esa limitación médica no existe. Que a lo mejor huesos no tengan que crecer, ¿verdad? Yo, la verdad, tengo un hambre, tengo un deseo profundo de ver inclusive partes del cuerpo amputadas que empiecen a crecer. ¿Por qué no? Porque no hay limitaciones. Yo tengo hambre y tengo deseo de ver órganos que se empiezan a reproducir y empiezan a crecer. Que donde no haya riñones, de repente empiecen a crecer. Que donde no haya pulmones empiecen a crecer. Que donde no haya ojos empiecen a crecer. Que tengo hambre de ver esas obras. ¿Por qué? Porque sé que vivimos en ese reino. Sé que vivimos en un reino sobrenatural. Tengo hambre de ver esas manifestaciones de poder. Tengo hambre de ver que mi propia humanidad no le ponga limitaciones a lo que Cristo puede y quiere hacer. Tengo hambre de ver las obras de poder de Dios. Como antaño le digo: Señor, yo quiero vivir en los tiempos de Elías. Señor, yo quiero vivir en los tiempos de Hechos de los Apóstoles. Señor, tengo hambre de ver ángeles que se manifiestan, que cuando estemos en oración nos agarren y nos lleven a lugares donde el evangelio no haya sido proclamado. Señor, tengo hambre, Señor, de los mismos moveres del Espíritu. Señor, que nos lleves en el Espíritu a lugares para predicar la obra. Tengo hambre de una iglesia misionera moviéndose en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que sí hemos sido invitados, hermanos. Hay que pedirle al Señor este fin de semana que nos dé hambre de ser la iglesia, de hecho, de los apóstoles. La iglesia que Jesucristo estableció. La iglesia que Jesucristo siempre quiso y que sigue queriendo. Una iglesia llena de poder, de las obras de Dios. Fíjate, ahora algo interesante. Dice que le presentaron unos panes y unos peces, ¿verdad? Ahora, a lo mejor tú puedes decir: Padre, pero es que tú no conoces mi pasado, o tú no conoces mi presente, tú no conoces mi realidad ni los problemas que tengo, tú no conoces mis debilidades, tú no conoces mis luchas. ¿Cómo Dios me puede usar así? Bien sencillo, porque para Dios no hay limitaciones. Préstale tus peces, préstale tus panes, ponlo en sus manos y Él va a saber cómo multiplicarlo. Sí, somos quebrantados, sí. Somos heridos, sí. Somos pequeños, sí. Pero Él es grande, Él es santo, Él es poderoso, Él es bueno, Él es fiel. Él sabrá qué hacer con tus panes y tus peces. Préstaselos, préstaselos. En el reino no hay limitaciones. Las limitaciones están aquí. Vivimos en un mundo sobrenatural. Fíjate, aquí la importancia de perseverar. Te quiero mostrar, con esto voy a terminar porque ya hablé mucho. Fíjate, perseverar. Me dijeron que cuente 30, 40 minutos y lo estoy contando porque soy parlanchín. Va. Fíjate, Marcos 16, 16, 18 dice: el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. ¿El que qué? Entonces fíjate, los que se bautizan son los que creen. Los que creen se bautizan. ¿Estamos de acuerdo? Va, ahora fíjate. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. ¿Qué harán? Hablarán nuevas lenguas.
Pondrá las manos sobre los enfermos y estos, fíjate, 3 signos que dice que son para los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que se bautizan. Ahora fíjate algo interesante. Ahora está esa idea de que no, es que los laicos no pueden. Ahí dice los que creen. Ahí dice la palabra de Dios, los que creen. Los que creen, existen esas manifestaciones. Ahora, aquí es donde quiero jugar un poquito con esto, fíjate, aquí va. ¿Qué pasa cuando leo yo la primera carta de los Corintios capítulo 12, verso 11, que dice: pero todas estas cosas las hacen con su poder, el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece? Y en esto yo estoy dispuesto a que se me corrija, pero fíjate, ahí te va. Dice San Pablo que el Espíritu Santo da los dones a quien quiere. Y entonces él hace por ende de que no todos tenemos los dones. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero dice también Jesús en su palabra, como leímos, que hay señales que acompañan a los que creen. ¿Y quién cree? Entonces, como que hay una tensión ahí, ¿verdad? Ahí te va, esta es mi teoría. Mi teoría es la siguiente. Y eso es lo que yo he visto, lo que estoy hablando, lo estoy hablando de acuerdo a la práctica, lo que me ha tocado ver. Ciertamente hay carismas y dones que nos regala el Espíritu Santo. En esos carismas vamos a ser más efectivos. Vamos a ver que esas manifestaciones de poder se manifiestan más seguido y más efectivamente. Sin embargo, eso no implica que yo no pueda orar y ver sanaciones. Eso no implica que yo no pueda orar y ver liberaciones. Por ejemplo, yo no creo tener un carisma de sanación. Yo creo que realmente lo mío es la profecía. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que porque creo y porque soy bautizado, yo puedo orar y puedo ver gente que se sane. A lo mejor otra persona que tenga el carisma de sanación va a ser mucho más efectivo y va a haber más manifestaciones, ¿verdad? Pero sin embargo, yo tengo una responsabilidad que el Señor me ha dado. ¿Por qué? Porque soy bautizado y me dice que estoy llamado a hacer eso. Entonces, mi chamba es orar y creer, y a Dios le corresponde sanar. Si tengo el carisma o no tengo el carisma, te soy honesto, no sé. La verdad, te soy honesto, yo la verdad, yo no voy por la vida diciendo, yo tengo el carisma fulano, mangano y perengano. No, yo lo que te puedo decir es que yo soy cristiano, soy creyente, y yo creo que tengo el poder del Espíritu Santo porque he sido bautizado. ¿Y qué pasa? Yo creo que porque he sido llamado a manifestar las obras del Padre, ¿verdad? Porque esa es la voluntad del Padre. Entonces, cuando yo oro por una persona, yo le digo: Señor, yo aquí estoy, yo te amo, y yo quiero amar a esta persona como tú la amas. Ayúdame. Entonces, ¿qué carisma voy a ocupar? Los que el Señor me quiera dar. Yo no le pongo límites. Si quiere que interprete lenguas, pues le interpreto. Si quiere que profetice, pues profetizo. Si quiere que ore por sanación, pues oro por sanación. Lo que el Señor vaya a hacer, pues ya es su bronca, no es mía. A mí me toca abrirme, me toca tomar el paso de fe, ¿verdad? Entonces, yo no me catalogo diciendo tengo eso, tengo otro. Yo tengo el Espíritu de Dios, punto, ¿verdad? Y cómo el Señor se va a mover, eso ya le corresponde a Él, ¿verdad? Ahí me toca estar abierto, ¿verdad? Entonces, por eso, fíjate, si el Espíritu Santo te diera un carisma y no quisiera darte algún otro, entonces ¿por qué San Pablo dice que aspires, que los desees? No tuviera sentido, porque si no, ¿cómo voy a decir algo que el Espíritu Santo no me quiere dar? No, yo creo que conforme nos movemos en la autoridad para orar por sanación, en cuanto vemos en la autoridad que el Señor nos ha dado para ministrar liberación, entonces el Señor ve esa disposición y Él puede después hacer que esa intención sea creciente y se manifieste como un carisma. Eso sí lo creo. Conforme me he abierto más a eso, he visto más manifestaciones de sanación. Y nuevamente, no creo que tenga el carisma de sanación, pero creo que tengo el Espíritu, creo que tengo la autoridad, porque soy hijo de Dios. Entonces, quiero motivarlos a que nos abramos a esos carismas, ¿verdad? Por último, les tengo noticias. ¿Vamos a cometer errores? Claro. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Los errores es difícil que los evitemos. Tengo tiempo que estoy tratando en lo mayor de lo posible en abrirme los carismas y sigo cometiendo errores. Pero ¿sabes qué? Yo creo que si cuento los errores y los comparo con las bendiciones son mayores. Entonces, yo no voy a permitir que el miedo me deje o evite que yo pueda seguir creciendo. Claro, cuando tomo un paso,
lo tomo en fe, lo tomo con prudencia, lo tomo con el mejor discernimiento que pude haber hecho y me toca abandonarme en las manos de Dios y que Dios haga lo que le corresponde hacer. ¿Ah? Entonces, nos vamos a equivocar, ¿ah? Y está bien. Yo quiero invitarte a que a lo mejor si en algún momento tú has cometido un error o algún momento pues dijiste alguna palabra y pensaste y a lo mejor alguien te dijo eso no es de Dios y te desanimaste, te quiero invitar a que perseveres. Te quiero invitar a esto. Te voy a dar la clave que me ayudó a seguir perseverando, a seguir creciendo. Dice la palabra de Dios en los últimos versículos de la primera carta de Corintios capítulo 12 y los primeros del 13, que podemos hablar en todas las lenguas, pero que si nos falta la caridad nada somos. Que podemos conocer los misterios de Dios y profetizar, pero si nos falta el amor nada somos. Mi forma de ver es esta. Cuando yo oro por una persona y le voy a pedir al Señor que manifieste un carisma, es, Señor, ayúdame a lo que estoy haciendo, a hacerlo con amor y por amor. Si yo detecto dentro de mi corazón que no estoy amando a la persona, yo mismo me reprendo. Digo, Jorge, no hagas esto por hacerlo. Hazlo porque estás compartiendo el corazón de Cristo por esa persona. Si lo hago con amor y lo hago por amor, me doy permiso de equivocarme. Si lo estoy haciendo por payaso, nada más porque quiero llamar la atención, lo que sea, ahí sí no me doy permiso. Pero si lo estoy haciendo por amor, porque quiero amar como Cristo ama, entonces, Señor, si me equivoco, perdóname, lo estoy haciendo y me estoy abandonando en fe. Siempre y cuando lo haga por amor, me doy permiso de equivocarme. Entonces, esos son algunos puntos, hermanos, que pues a lo largo de este fin de semana vamos a estar trabajando y hablando conforme vemos los demás temas. Entonces, yo quiero nada más el día de hoy que te vayas con lo siguiente. Eres hijo de Dios, heredero de las riquezas y de las promesas. Y Dios quiere que manifieste las obras del Padre. No solamente quiere, sino que es tu responsabilidad. Si tú no manifiestas las obras del Padre, dejas a una iglesia sin un pulmón y la dejas vieja, sin la capacidad de hacer todo el trabajo que podría hacer. Es tu responsabilidad tomar acción y poner en práctica la riqueza, los dones y la gracia que Dios te ha dado.